Continuó. Súbitamente la roca ascendió por la mitad, y Cassim, que había dejado sus muladas atadas a los árboles, entró en la caverna, cuya entrada se cerró tras él gracias a la fórmula mágica. Su asombro no tuvo límites a la vista de tantas riquezas acumuladas, y al contemplar aquel oro amontonado y aquellas joyas guardadas en vasijas. Un gran deseo, cada vez más intenso, de ser el dueño de aquel tesoro, se apoderó de él. Si bien se dio cuenta de que para transportar todo aquello no sería suficiente, no ya solo una caravana de camellos, sino aún todos los camellos que viajan desde los confines de la China hasta las fronteras del Irán. Entonces pensó que para la próxima vez tomaría todas las medidas necesarias para organizar una verdadera expedición, contentándose esta vez con llenar de oro amonedado tantos sacos como pudiese llevar sobre las 10 mulas. Una vez que terminó aquel trabajo, regresó a la galería y dijo: «Cebada, ábrete». Cassim, cuyo ánimo estaba embargado por completo por el descubrimiento de aquel tesoro, había olvidado las palabras que debía decir, lo que originó su perdición, y repitió varias veces: «Cebada, ábrete». Mas la puerta permanecía cerrada. Entonces dijo: «Aba, ábrete». Pero la puerta no se abrió, por lo que dijo: «Avena, ábrete». Mas esta vez tampoco se abrió hendidura alguna, y Cassim comenzó a perder la paciencia. Así que gritó: «Centeno, ábrete. Mijo, ábrete. Alforfón, ábrete. Trigo, ábrete. Arroz, ábrete». Sin embargo, la puerta de granito permaneció cerrada. Cassim se asustó mucho al verse encerrado a causa de haber olvidado las palabras mágicas, pero a pesar de ello, continuó pronunciando ante la roca inamovible todos los nombres de cereales y los de las diferentes variedades de granos que la mano del divino sembrador lanzó sobre la superficie de los campos en el principio del mundo. Pero la roca continuó inmóvil, ya que el indigno hermano de Alí Baba olvidó un grano, el misterioso sésamo, que precisamente era el único que estaba dotado de poderes mágicos. Así es como, más pronto o más tarde, el destino nubla por orden del Todopoderoso la memoria de los truhanes. Les quita lucidez y ciega su vista. Ya lo dijo el profeta, que Alá le tenga en su gracia. Se han cerrado sus oídos con el sello de Alá y sus ojos tapados con un velo, pues les está reservado un suplicio espantoso. Cuando el malvado Cassim, que no esperaba este desastroso desenlace, se convenció de que no recordaba la fórmula mágica para tratar de rememorarla, comenzó a estrujar su cerebro inútilmente, pues el nombre mágico se había borrado para siempre de su memoria. Presa de pánico, dejó los sacos llenos de oro y recorrió la caverna en todas direcciones en busca de alguna hendidura, pero solo encontró paredes graníticas, todas lisas. Igual que una bestia feroz, se mordía los puños con rabia y escupía baba sanguinolenta. Mas no fue este todo su castigo. Todavía le quedaba la agonía de la muerte que no se hizo esperar. En este momento de su narración, Scheherazade vio que aparecía el alba y discretamente como siempre calló. Pero cuando llegó la noche, ella dijo: «Así pues, los 40 ladrones regresaron al mediodía a su cueva, según su diaria costumbre, y vieron que 10 mulas cargadas con grandes cofres estaban atadas a los árboles. A una señal de su jefe lanzaron sus caballos al galope hacia la entrada de la caverna, y echando pie a tierra, comenzaron a buscar en las inmediaciones de la roca al hombre a que él pudiese
pertenecer las 10 mulas. Mas como sus pesquisas no diesen resultado, el jefe se decidió a entrar en la cueva, y levantando su sable ante la puerta invisible, pronunció la fórmula mágica. Al momento la roca se dividió en dos mitades que giraron en sentido inverso, y el encerrado casi no dudó de su irremediable pérdida al oír los caballos y las exclamaciones sorprendidas y coléricas de los bandidos. Pero como amaba tanto su vida, quiso salvarla, y se escondió en un rincón para lanzarse hacia afuera a la primera oportunidad. Cuando oyó pronunciar la palabra sésamo, maldijo su corta memoria, y apenas vio que la puerta se entreabría, se lanzó hacia afuera como un carnero, con la cabeza baja tan violentamente y con tan poca prudencia que chocó contra el jefe de los 40 ladrones, derribándolo cuán largo era. Pero los demás bandidos se abalanzaron contra Cassim, y con sus sables le atravesaron de parte a parte. Así, en un abrir y cerrar de ojos, fue descuartizado y separado de su tronco la cabeza, los brazos y las piernas. Este fue su destino. Los bandidos, después de limpiar sus sables, entraron en la caverna, y viendo alineados ante la salida los sacos que había llenado Cassim, se apresuraron a vaciar su contenido donde había estado antes. Pero no se dieron cuenta de lo que faltaba, el oro que se había llevado Ali Baba. Después se reunieron en círculo para celebrar consejo y deliberaron largamente, pero en la ignorancia de haber sido despojados por Ali Baba, no pudieron comprender cómo había podido introducirse alguien en su refugio, por lo que decidieron no seguir ocupándose de ello por más tiempo, y después de haber descargado sus nuevas adquisiciones y descansado un rato, prefirieron salir de la cueva y montar a caballo para ir a asaltar las rutas de las caravanas, pues eran hombres activos que despreciaban las largas reflexiones y las palabras. Pero ya volveremos a encontrarlos cuando llegue el momento. La esposa de Cassim, aquella maldita mujer, fue la causa de la muerte de su esposo, quien, por otra parte, merecía su fin. La perfidia de esta mujer fue la que inventó el ardid del cebo, que fue el punto de partida de todos los acontecimientos. Así que, no dudando del éxito de la expedición de su esposo, había preparado una comida especial para celebrarlo. Mas, cuando vio que la noche llegaba y no se veía a Cassim ni sombra de él, se alarmó mucho, no porque le amase con exceso, sino porque le era necesario. Entonces ella se decidió a ir a buscar a Ali Baba a su casa, y aquella maldita que nunca se había rebajado a franquear el umbral de su puerta con rostro preocupado, dijo al leñador: «Oh hermano de mi esposo, los hermanos se deben a los hermanos y los amigos a los amigos. Vengo a pedirte que me tranquilices respecto al paradero de tu hermano, que como tú sabes, ha ido al bosque y todavía no ha vuelto, a pesar de lo avanzado de la noche. Por Alá, oh rostro bendito, ve a ver qué es lo que ha sucedido en el bosque». Ali Baba, que estaba dotado de un espíritu compasivo, compartió la preocupación de la esposa de Cassim y dijo: «Que Alá aleje a los malhechores de la cabeza de tu esposo, hermana mía. Ah, si Cassim hubiese querido escuchar mi consejo, me hubiese llevado a él como guía. Mas no te inquietes por su retraso, porque sin duda lo habrá hecho a propósito para no llamar la atención de los viajeros al entrar en la ciudad a las altas horas de la noche». Aunque esto fuese verosímil, la realidad era que Cassim se había convertido en 6 trozos: 2 brazos, 2 piernas, un tronco y una cabeza, que los ladrones habían colocado en el interior de la galería, tras la puerta de roca, a fin de que su sola presencia espantase a cualquiera que tuviese la audacia de franquear aquel umbral. Ali Baba tranquilizó como pudo a la mujer de su hermano y le hizo notar que cualquier pesquisa sería inútil en aquella noche sombría, por lo que la invitó cordialmente a pasar la noche en su compañía. Y la esposa de Ali Baba la hizo acostar en su propio lecho, no sin antes haberle asegurado a Ali Baba que con la aurora saldría para el bosque. En efecto, con las primeras luces de la mañana, el bondadoso leñador abandonó su casa seguido de sus 3 asnos, después de recomendar a su esposa que cuidase de la esposa de su hermano Cassim.
Al aproximarse a la roca y no ver las mulas, Ali Baba pensó que algo grave debía haber pasado. Su inquietud aumentó al ver el suelo manchado de sangre. Entonces, con voz temblorosa por la emoción, pronunció las palabras mágicas y entró en la caverna. El espectáculo de los miembros descuartizados de Cassim le hizo caer tembloroso más. Sobreponiéndose a su emoción, se dispuso a cumplir sus últimos deberes para con su hermano, que después de todo era musulmán e hijo de sus mismos padres. Así pues, tomó de la caverna 2 grandes sacos. Metió en ellos el cuerpo descuartizado de su hermano y poniéndolo sobre uno de sus asnos, los recubrió cuidadosamente con ramaje. Luego, ya que estaba allí, pensó que debía aprovechar la ocasión para tomar algunos sacos de oro, evitando así que 2 de sus asnos regresaran de vacío. Una vez realizado este trabajo, cubiertos todos los sacos con ramaje, como la primera vez, y después de ordenar a la puerta que se cerrase, tomó el camino de la ciudad deplorando en su interior el triste fin de su hermano. Después que llegó al patio de su casa, llamó a su esclava para que le ayudase a descargar los sacos. Aquella esclava era una joven a la que Ali Baba y su esposa habían recogido de pequeña y criado con los mismos cuidados y solicitud que hubieran podido tener para con ella sus mismos padres. La joven había crecido ayudando a su madre adoptiva en el cuidado de la casa y haciendo el trabajo de 10 personas. Era agradable, dócil, educada y fecunda en invenciones para resolver las cuestiones más arduas y llevar a buen término las cosas más difíciles. Al presentarse ante su padre adoptivo, la joven le besó la mano dándole la bienvenida como tenía por costumbre cada vez que él regresaba a casa. Y Ali Baba le dijo: «Oh, hija mía, hoy es el día en que tu discreción y valía se van a poner a prueba». Entonces le contó el fin desgraciado de su hermano, añadiendo: «Su cuerpo está ahí sobre el tercer asno. Mientras voy a anunciar la noticia a su pobre viuda, es preciso que encuentres algún medio para hacerle enterrar como si hubiese fallecido de muerte natural, sin que nadie pueda sospechar la verdad». «Te escucho y obedezco», respondió la joven. Mientras tanto, el leñador fue a dar la noticia de la muerte de Cassim a la esposa de este, quien comenzó a dar alaridos, a mesarse los cabellos y a desgarrarse las vestiduras. Pero Ali Baba supo calmarla con tacto, consiguiendo evitar que los gritos y lamentaciones llegaran a llamar la atención de los vecinos, y añadió: «Alá es generoso y me ha dado grandes riquezas. Si en medio de esta desgracia sin remedio que se abate sobre ti, hay alguna cosa capaz de consolarte, yo te ofrezco los bienes que Alá me ha dado y que son tuyos, pues de ahora en adelante vivirás en mi casa en calidad de segunda esposa. Encontrarás en la madre de mis hijos una hermana atenta y cariñosa, y todos viviremos tranquilos y felices recordando las virtudes del difunto». El leñador se calló esperando una respuesta, y en un momento Ali Baba hizo mella en el corazón de aquella mujer, despojándola de sus malquerencias. Loa a Alá Todopoderoso. Ella comprendió la bondad de Ali Baba y la generosidad de su ofrecimiento, de manera que consintió en ser su segunda esposa, y por su matrimonio con aquel hombre bueno, llegó a ser realmente una mujer de bien. De este modo consiguió Ali Baba evitar los gritos y la divulgación del secreto de la muerte de su hermano, y dejando a su nueva esposa bajo los cuidados de su antigua, fue en busca de la joven esclava. Que no había perdido el tiempo, pues había compuesto todo un plan para salvar aquella difícil situación. Había ido a la tienda del mercader de drogas y le había comprado una especie de trinca que curaba las heridas mortales. El mercader le había servido la medicina, no sin antes preguntarle quién estaba enfermo en la casa de su amo, y la joven suspirando le había respondido: «Oh calamidad, el mal tiñe de rojo la cara del hermano de mi amo, que ha sido llevado a nuestra casa
para así estar mejor atendido, pero nadie conoce su enfermedad. Está inmóvil, ciego y sordo, con rostro de color de azafrán. Oh jeque, que esto le saque de su mal estado. En este momento de su narración, Scheherazade vio que aparecía el alba y discretamente como siempre cayó. Pero cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: la joven esclava había llevado a la casa la trinca en cuestión, de la que casi no podría servirse, y ahí había esperado el regreso de su amo. En pocas palabras, ella le puso al corriente de lo que pensaba hacer, plan que el leñador aprobó, manifestando al mismo tiempo la admiración que sentía por su ingenio. A la mañana siguiente, la diligente joven fue a ver al mismo vendedor de drogas, y con el rostro lleno de lágrimas y muchos suspiros, le pidió una droga que de ordinario solo se da a los enfermos moribundos, añadiendo: si este remedio no le cura, se ha perdido toda esperanza. Y al mismo tiempo tuvo el cuidado de informar a todos los vecinos del barrio de la supuesta grave de Cassim, el hermano de Ali Baba. El día siguiente, cuando las personas del barrio se despertaron al oír gritos y lamentaciones, no dudaron que eran proferidos por la esposa de Cassim, la esposa del hermano de Ali Baba, la joven esclava y todos los parientes, para así anunciar la muerte de Cassim. Durante este tiempo la joven esclava continuó realizando su plan pensando: hija mía, no todo consiste en hacer pasar una muerte violenta por una muerte natural, ya que además hay un gran peligro: dejar que las personas se den cuenta que el difunto está cortado en 6 trozos. Así que sin tardanza corrió a casa de un viejo zapatero del barrio que no lo conocía, y saludándole le puso en la mano un dinar de oro y le dijo: oh jeque, tu trabajo me es necesario. Oh día luminoso, bendito por tu venida, oh rostro de luna. Habla, oh mi dueña, y te responderé con la obediencia. Oh jeque mío, levántate y ven conmigo, pero antes toma lo necesario para coser cuero. Cuando él hizo lo que ella le pedía, tomó un pañuelo y vendándole los ojos le dijo: es una situación imprescindible, sin esto no hacemos nada. Pero el zapatero gritó: oh joven, ¿quieres que por un dinar reniegue de la fe de mis padres, o cometa algún robo o crimen extraordinario? Alejado sea el maligno, oh jeque, tranquiliza tu conciencia. No es nada de lo que imaginas, pues solo se trata de hacer una costura. Mientras hablaba, le puso en la mano una segunda pieza de oro que convenció al zapatero. Entonces la joven le tomó de la mano con los ojos ya vendados y le llevó a la casa de Ali Baba, donde le quitó el pañuelo y mostrándole el cuerpo del difunto, cuyos miembros ella misma había reunido, le dijo: te he traído aquí de la mano a fin de que cosas los 6 trozos que ves. Y como el jeque retrocediese espantado, la joven le puso una nueva moneda de oro en la mano y le prometió otra más si hacía el trabajo más rápidamente, lo que decidió al zapatero ponerse a trabajar. Cuando concluyó la costura, la joven esclava le volvió a vendar los ojos, y después de darle la recompensa prometida, le dejó apresurándose a regresar a su casa, volviendo la vista de vez en cuando para ver si era observada por el zapatero. Una vez que llegó, tomó el cuerpo reconstruido de Cassim, lo perfumó con incienso y lo amortajó ayudada por Ali Baba. Entonces, para evitar que los hombres que trajeran las literas sospechasen algo, la joven misma fue por ellas pagando generosamente. Después, siempre ayudada por Ali Baba, puso el cuerpo en la caja mortuoria y la recubrió con telas adecuadas. Mientras tanto, llegaron los dignatarios de la mezquita y 4 vecinos para cargar las literas sobre sus hombros. La joven esclava iba tras los portadores llorosa y gimiente, golpeándose el pecho y mesándose los cabellos, en tanto que Ali Baba cerraba la marcha acompañado de algunos vecinos. Así llegaron al cementerio, mientras que en la casa de Ali Baba las mujeres dejaban oír sus lamentaciones y gritos de dolor. La verdad de aquella muerte quedó al abrigo de toda indiscreción.
sin que persona alguna sospechase lo más leve de la funesta aventura. Por lo que respecta a los 40 ladrones, durante un mes se abstuvieron de volver a su refugio por temor a la putrefacción de los abandonados restos de Cassin. Pero una vez que regresaron, su asombro no tuvo límites al no encontrar los despojos de Cassin ni señal alguna de putrefacción. Esta vez reflexionaron seriamente acerca de la situación, y finalmente el jefe de ellos dijo: sin duda hemos sido descubiertos, y si no lo remediamos pronto, todas las riquezas que nosotros y nuestros antecesores hemos acumulado con tantos trabajos y peligros, nos serán arrebatadas por el cómplice del ladrón que hemos castigado. Es preciso que sin pérdida de tiempo matemos al otro, y para eso solo hay un remedio: que alguien que sea a la vez el más astuto y audaz vaya a la ciudad, disfrazado de cenobita extranjero, y haciendo uso de toda su habilidad, descubra quién es aquel al que nosotros hemos descuartizado y en qué casa habitaba. Todas estas pesquisas deben ser hechas con gran prudencia, ya que una palabra de más podría comprometer el asunto y perderemos a todos sin remedio. Estimo que aquel que asuma este trabajo debe comprometerse a sufrir la pena de muerte si da pruebas de ineptitud en el cumplimiento de su misión. Al momento, uno de los ladrones exclamó: me ofrezco para la empresa y acepto las condiciones. El jefe y sus camaradas le felicitaron colmando de elogios, y disfrazado de cenobita extranjero, partió rápidamente. El bandido entró en la ciudad y vio que todas las casas y tiendas estaban todavía cerradas a causa de lo temprano de la hora. Únicamente la tienda del jeque zapatero estaba abierta, y éste, con la herramienta en la mano, se disponía a arreglar una babucha de cuero de color de azafrán. Al levantar la mirada y ver al cenobita, se apresuró a saludarle. Este le devolvió el saludo y se admiró de que a su edad tuviese tan buena vista y manos tan expertas. Entonces el anciano, muy halagado y satisfecho, respondió: oh cenobita, por Alá, que todavía puedo enhebrar la aguja al primer intento, y puedo coser los 6 trozos de un muerto en el fondo de un sótano poco iluminado. El ladrón cenobita, al oír estas palabras, se alegró mucho y bendijo su destino, que le conducía por el camino más corto hacia el logro de su misión, de manera que, aprovechando la ocasión, simuló asombro y exclamó: ¡oh, qué bendición! ¿6 trozos de un hombre? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿En qué en esta nación tiene la costumbre de cortar a los muertos en 6 pedazos y coserlos después? No, por Alá. Aquí no se acostumbra a hacer eso, pero yo sé lo que digo y tengo muchas razones para decirlo. Por otra parte, mi lengua es corta y esta mañana no me obedece. El ladrón cenobita comenzó a reír, no tanto por el aire con el que el zapatero pronunciaba sus frases como por atraerse a su favor. Entonces, haciendo ademán de estrechar su mano, le dio una pieza de oro y dijo: oh padre de la elocuencia, oh jeque, que Alá me guarde de meterme donde no debo. Pero si en mi calidad de extranjero puedo dirigirte una súplica, esta será: que me hagas la gracia de decirme dónde se levanta la casa en cuyo sótano cosiste los restos del muerto. Oh jefe de los cenobitas, no podré indicártela, ya que yo mismo no la conozco. Solo sé que, con los ojos vendados, fui conducido a ella por una joven embrujadora que hace las cosas con una celeridad asombrosa. Sin embargo, si me vendasen los ojos de nuevo, podría encontrar la casa guiándome por las cosas que palpé con mis manos durante el camino, porque debes saber, cenobita, que el hombre ve con sus dedos como con sus ojos, sobre todo si su piel no es tan dura como la de los cocodrilos. Por mi parte, tengo entre los dientes, cuyos honorables pies calzo, muchos ciegos clarividentes, gracias al ojo que tienen en cada dedo, pues no todos han de ser como el malvado barbero que todos los viernes me rapa la cabeza, despellejándome atrozmente. Que Alá le maldiga. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Pero cuando llegó la noche, Scheherazade dijo:
El ladrón cenobita exclamó: «Benditos sean los pechos que te han alimentado, y ojalá puedas enhebrar la aguja durante mucho tiempo y calzar pies honorables. Oh jeque de buen augurio. No deseo nada más que seguir tus indicaciones a fin de que me ayudes a encontrar la casa en la que suceden cosas tan prodigiosas». El jeque se levantó y el cenobita le vendó los ojos, le llevó a la calle de la mano y marchó a su lado hasta la misma casa de Alí Baba, ante la cual el zapatero le dijo: «Ciertamente es esta. Reconozco la casa por el olor que exhala a estiércol de asno y por este pedrusco que ya he pisado en otra ocasión». El ladrón, muy contento, se apresuró a hacer una señal en la puerta de la casa con un trozo de tiza antes de quitarle la venda al zapatero. Después, mirando con agradecimiento a su compañero, le gratificó con otra pieza de oro y le prometió que le compraría las babuchas que necesitase hasta el fin de sus días. Acto seguido, se apresuró a tomar camino directo al bosque para ir a anunciar a su jefe el descubrimiento que había hecho. Pero como ya se verá, el ladrón no sabía que corría derecho a ver saltar su cabeza sobre sus hombros. En efecto, la diligente joven, esclava de Alí Baba, salió para ir a comprar provisiones y a su regreso del mercado notó que sobre la puerta había una marca blanca. Entonces, examinándola con atención, pensó: «Esta marca no se ha hecho sola, y la mano que la ha hecho no puede ser sino una mano enemiga, por lo que es preciso conjurar el maleficio». Y corriendo a buscar un trozo de yeso, hizo una señal exactamente igual en todas las puertas de todas las casas de la calle, a derecha e izquierda. Cada vez que hacía una marca decía: «Los 5 dedos de mi mano derecha en tu ojo izquierdo y los de mi mano izquierda en tu ojo derecho», porque sabía que no hay fórmula más poderosa para conjurar las fuerzas invisibles, evitar los maleficios y hacer caer sobre la cabeza del maldiciente las calamidades, ya sufridas o inminentes. Cuando los malhechores, aleccionados por su compañero, entraron de dos en dos en la ciudad y se dirigieron a la casa señalada, se asombraron mucho al ver que todas las puertas de las casas de aquella calle tenían la misma señal. A una orden de su jefe regresaron a su cueva del bosque, y una vez que estuvieron todos reunidos de nuevo, arrastraron hasta el centro del círculo que formaba al ladrón que tan mal había hecho sus precauciones, y le condenaron a muerte. A continuación, a una señal del jefe, le cortaron la cabeza. Pero como la necesidad de encontrar al autor de todo aquel asunto era más urgente que nunca, un segundo ladrón se ofreció a investigar. El jefe escuchó la oferta con agrado y el ladrón partió de inmediato por la ciudad, donde se puso en contacto con el jeque zapatero y se hizo conducir hasta la casa en la que se presumía fueron cosidos los 6 trozos, e hizo en uno de los ángulos de la puerta una señal roja y regresó al bosque. Cuando los ladrones, guiados por su compañero, llegaron a la calle de Alí Baba, encontraron que todas las puertas estaban marcadas con una señal roja, exactamente en el mismo sitio, ya que la sutil joven, al igual que la primera vez, había tomado sus precauciones. A su retorno a la caverna, la cabeza del segundo ladrón siguió la misma suerte que la de su predecesor, pero aquello no contribuyó a arreglar el asunto y solo sirvió para disminuir la tropa en 2 hombres, los más valerosos. El jefe reflexionó un buen rato acerca de la situación y dijo: «No encargaré este asunto a nadie más que a mí mismo», y partió solo a la ciudad. Una vez en ella no hizo como los demás, pues cuando el jeque zapatero le hubo indicado la casa de Alí Baba, no perdió el tiempo marcando la puerta con yeso, sino que observó atentamente su exterior para fijarlo en su memoria, ya que desde fuera aquella casa ofrecía el mismo aspecto que todas las demás.
Cuando terminó su examen, regresó al bosque y reuniendo a los 37 ladrones supervivientes les dijo: El autor, que, el autor del daño que hemos sufrido el autor del daño que hemos sufrido está descubierto, puesto que conozco su casa. Por Alá que su castigo será terrible. Por su parte, dense prisa en traerme aquí 38 grandes tinajas de barro, de cuello largo y vientre ancho, todas vacías, excepto una que llenarán de aceite de oliva. Además, cuiden que ninguna esté rajada. Los ladrones, que estaban habituados a ejecutar sin rechistar las órdenes de su jefe, marcharon al mercado para comprar las 38 tinajas, que una vez compradas, cargaron de dos en dos en los caballos y regresaron al bosque. Reunidos de nuevo, el jefe dijo: Despójense de sus ropas y que cada uno se meta en una tinaja, llevando únicamente sus armas, su turbante y sus babuchas. Sin decir palabra, los 37 ladrones saltaron de dos en dos sobre los caballos portadores de tinajas, y como cada caballo llevaba un par de aquellas, una a la derecha y otra a la izquierda, cada bandido se dejó caer en una. De esta manera se encontraron replegados sobre ellos mismos, con las rodillas tocando las barbillas, igual que están los pollos en el huevo a los 20 días. Se colocaron llevando en una mano la cimitarra y en otra un atillo y las babuchas en el fondo de la tinaja. La única que iba llena de aceite iba de pareja con el ladrón que hacía el número 37. Cuando los ladrones terminaron de colocarse en las tinajas lo más cómodamente posible, el jefe se acercó y, examinándolas una por una, cerró las bocas de los recipientes con fibra de palmera para ocultar el contenido y al mismo tiempo permitir a sus hombres respirar libremente. Con la finalidad de que los caminantes no pudiesen abrigar duda alguna del contenido, tomó aceite de la tinaja que estaba llena y frotó con él las paredes externas de las demás tinajas. Entonces el jefe se disfrazó de mercader de aceite y, conduciendo los caballos portadores de aquella mercancía improvisada, se dirigió a la ciudad. Alá le protegió y llegó sin contratiempo por la tarde ante la casa de Alí Baba. Y para que todo se acabase de poner a su favor, Alí Baba en persona estaba a la puerta de su casa sentado en el umbral, tomando el fresco antes de la oración de la tarde. En este momento, Scheherazade vio que amanecía, y discreta se calló. Pero cuando llegó la noche, ella dijo. Entonces el jefe detuvo los caballos después de saludar a Alí Baba, y le dijo: Oh, mi dueño, tu esclavo es mercader de aceite y no sabe dónde ir pasar la noche en una ciudad en la que no conoce a nadie, y espera de tu generosidad que le concedas hospitalidad hasta mañana, a él y sus bestias, en el patio de su casa. Al oír esta petición, el corazón de Alí Baba se ablandó, acordándose de los tiempos en que fue pobre, y lejos de reconocer al jefe de los ladrones, al que había visto y oído en el bosque, se levantó en su honor y dijo: Oh mercader de aceite, hermano mío, que mi morada te sirva de descanso y que en ella puedas encontrar ayuda y familia. Sé bienvenido. Mientras hablaba, le tomó de la mano y junto con los caballos le condujo hasta el patio. Después llamó a su joven esclava y a otro esclavo para ordenarles que ayudasen al huésped de Alá a descargar las vasijas y dar de comer a los animales. Cuando las vasijas estuvieron colocadas en un extremo del patio y los caballos atados junto al muro y colgando del cuello de cada uno un saco lleno de avena, Alí Baba, siempre tan afable, tomó a su huésped de la mano y le condujo al interior de la casa, donde le hizo sentar en el sitio de honor para tomar la comida de la tarde. Luego que hubieron comido y bebido y dado las gracias a Alá por sus favores, Alí Baba, no queriendo incomodar a su huésped, se retiró diciendo: Oh, mi dueño, mi casa es tu casa y lo que hay en ella te pertenece. Pero el mercader de aceite le llamó y le dijo: Por Alá, oh mi huésped, muéstrame el sitio de tu honorable casa en que pueda dar descanso a mis intestinos. Alí Baba le condujo al lugar indicado, en que estaba situado en un ángulo de la casa, cerca de donde estaban las tinajas, y se apresuró a retirarse para no perturbar las funciones digestivas del mercader de aceite, que no dejó de hacer lo que tenía que hacer.
y cuando terminó se aproximó a las tinajas e inclinándose sobre cada una de ellas, dijo en voz baja: Cuando oigas que unas piedrecitas golpean tu tinaja, no olvides salir y acudir junto a mí. Habiendo ordenado a su gente lo que debía hacer, entró en la casa. La joven esclava le esperaba a la puerta de la cocina con una lámpara de aceite en la mano. Le condujo a la habitación que le había preparado y se retiró. El bandido, para estar mejor dispuesto para la ejecución de su proyecto, se tendió sobre el lecho en el que pensaba dormir hasta la medianoche, y no tardó en roncar estrepitosamente. Entonces pasó lo que debía pasar. Mientras la joven estaba en su cocina fregando los platos y cacerolas, la lámpara falta de aceite se apagó, y precisamente la provisión de aceite de la casa se había acabado. Así que se contrarió mucho y llamó al nuevo esclavo de Alí Baba, a quien hizo partícipe de ello, y éste comenzó a reír y le dijo: Por Alá, oh mujer, hermana mía, ¿cómo puedes decirme que no tenemos aceite en la casa cuando en este momento hay en el patio, apoyadas contra el muro, 38 tinajas llenas de aceite de oliva, y que a juzgar por el olor debe de ser de excelente calidad, hermana mía? No veo en ti la diligencia, entendimiento y recursos que te caracterizan. Hermana mía, me vuelvo a dormir para poder levantarme con la aurora, a fin de acompañar al baño a nuestro amo Alí Baba. Y se fue a dormir no lejos de donde el mercader de aceite resoplaba como un chivato. La joven, algo confundida por las palabras del otro esclavo, tomó la vasija de aceite y fue al patio a llenarla en una de las tinajas. Se aproximó a la primera de ellas, la destapó y metió la vasija en la abertura, pero el cacharro, en vez de sumergirse en aceite, chocó violentamente contra algo resistente. Aquella cosa se movió y se oyó una voz que decía: ¡Por Alá! El guijarro que ha lanzado el jefe debe ser del tamaño de una roca. Este es el momento. Y sacando la cabeza, se aprestó a salir de la tinaja. En ese momento la joven, al encontrar a un ser viviente en aquella tinaja, en lugar del aceite que esperaba, pensó que había llegado la hora de su destino, y muy sorprendida en un principio, no pudo dejar de pensar: Estoy muerta y todos los habitantes de la casa perecerán sin remedio. Pero la violencia de su emoción le devolvió todo su coraje, y en vez de comenzar a gritar aterrada, se inclinó sobre la boca de la tinaja y dijo: No, mozo, no. Tu amo duerme todavía, espera que se despierte. La joven esclava era muy sagaz y lo había adivinado todo, pero para comprobar la gravedad de la situación, quiso inspeccionar las demás tinajas, aunque la tentativa no dejaba de ser peligrosa. Se aproximó a cada una y tanteando la cabeza, que asomaba tan pronto como la destapaba, decía: Paciencia y hasta luego. De esta manera contó hasta 37 cabezas barbudas, y vio que la tinaja número 38 era la única que estaba llena de aceite. De modo que tomó la vasija y con calma fue a encender su lámpara para poder poner en ejecución el proyecto que su ingenio le había sugerido para sortear el peligro inminente. De vuelta al patio, encendió fuego bajo la caldera que servía para la colada, y sirviéndose de la vasija, la llenó de aceite. Como el fuego estaba tan fuerte, el líquido no tardó en hervir, y llenó un gran cubo con aquel aceite hirviendo, aproximándose a una tinaja. Luego la destapó, vertiendo de golpe el líquido abrasador sobre la cabeza que intentaba salir, y al momento el bandido murió incinerado. Así, con mano segura, hizo correr la misma suerte a todos los que estaban encerrados en las tinajas, y todos murieron de la misma forma, pues ningún hombre, aunque estuviese encerrado en una tinaja de 7 paredes, podría escapar al destino atado a su cuello. Una vez que realizó su designio, apagó el fuego y, cubriendo las bocas de las tinajas con la fibra de palmera, regresó a la cocina, apagó la linterna y quedó a oscuras, resuelta a esperar el desenlace del asunto, que no se hizo esperar mucho tiempo. Hacia la medianoche, el mercader de aceite se despertó, asomó la cabeza por la ventana que daba al patio, y no viendo ni oyendo nada, pensó que todos los de la casa debían estar durmiendo.
tal como había dicho a sus hombres. Arrojó sobre las tinajas unos guijarros que llevaba con él. Como tenía el ojo seguro y la mano hábil, acertó a todos los blancos y esperó, no dudando de que vería surgir a sus hombres blandiendo las armas. Pero nada sucedió. Pensando que se habían dormido, les arrojó más guijarros, pero no apareció cabeza alguna, y el jefe de los bandidos se irritó mucho con sus hombres a los que creía dormidos, así que se dirigió hacia ellos pensando, hijos de perro, no valen para nada. Pero al acercarse a las tinajas hubo de retroceder. Tan espantoso era el olor a aceite quemado y a carne abrasada que exhalaban, pero se aproximó de nuevo, y tocando las paredes de cada una de ellas, sintió que estaban tan calientes como las paredes de un horno, y levantando las tapas vio a sus hombres uno tras otro, humeantes y sin vida. Con este espectáculo, el jefe de los ladrones comprendió de qué manera tan atroz habían perecido sus hombres, y dando un salto prodigioso alcanzó la cima del muro. Entonces se dirigió a la calle y se perdió en la oscuridad de la noche. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Así, el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Pero cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: Cuando el jefe de los ladrones llegó a su cueva, se sumergió en sombrías reflexiones acerca de lo que debía hacer para vengar lo que debía ser vengado. En cuanto a la joven esclava que acababa de salvar la casa de su dueño y de cuantos habitaban en ella, una vez que se hubo dado cuenta de que con la huida del mercader de aceite había desaparecido todo peligro, esperó tranquilamente a que amaneciera para ir a despertar a su dueño Ali Baba, que una vez vestido se sorprendió de que se le despertara tan temprano solo para ir al baño. Entonces la joven le llevó ante las tinajas y le dijo: «Oh, mi dueño, levanta la primera tapa y mira adentro». Ali Baba al hacerlo se horrorizó, y ella se apresuró a contarle cuánto había pasado, sin omitir un detalle. Pero no es útil repetirlo aquí. Igualmente le contó la historia de las marcas blancas y rojas de las puertas, pero tampoco es de utilidad repetirla. Cuando Ali Baba escuchó todo el relato de su esclava, lloró de emoción, y estrechando a la joven con ternura contra su corazón le dijo: «Bendita hija y bendito el vientre que te llevó. Ciertamente el pan que has comido en esta casa no ha sido con ingratitud. Eres mi hija y la de la madre de mis hijos. De ahora en adelante serás mi primogénita». Y continuó diciéndole palabras amables y agradeciéndole su sagacidad y valentía. Después Ali Baba, ayudado por la joven y el esclavo nuevo, procedió al entierro de los ladrones, cuyos cuerpos, tras pensarlo mucho, decidió enterrar en una fosa enorme que cavó en el jardín, haciéndolo él mismo para no llamar la atención de los vecinos. Así es como se deshizo de aquella gente maldita. Muchos días transcurrieron en casa de Ali Baba, en medio del regocijo y de la alegría. Menudearon los comentarios sobre los detalles de aquella aventura prodigiosa y dando gracias a Alá por su protección. Entonces la joven era más querida que nunca, y Ali Baba, junto con sus 2 esposas e hijos, se esforzaba en darle muestras de agradecimiento y amistad. Un día el hijo mayor de Ali Baba, que era quien regía la antigua tienda de Qasim, dijo a su padre: «Padre mío, no sé qué hacer para agradecer a mi vecino el mercader Hussein todas las atenciones con que me abruma desde su reciente instalación en el mercado. He aquí que ya ha aceptado en 5 ocasiones participar de su comida del mediodía, sin ofrecerle nada a cambio. Oh padre, yo desearía invitarle, aunque no fuese más que una sola vez, y resarcirle de todas sus atenciones con un festín suntuoso y único, ya que convendrás en que es conveniente agasajarle debidamente, en justa correspondencia, las atenciones que ha tenido para conmigo. Hijo mío, ciertamente ese es el más grande de los deberes. Tendrás que dejarlo todo a mi cargo y no preocuparte por nada. Precisamente mañana viernes, día de descanso,
La aprovecharás para invitar a tu vecino Hussein a venir a tomar con nosotros el pan y la sal. Si por discreción busca algún pretexto, no temas insistir y tráele a nuestra casa, en la que espero que encuentre un agasajo digno de su generosidad. La mañana siguiente, después de la oración, el hijo de Ali Baba invitó a Hussein, el mercader que recientemente se había instalado, a dar un paseo y, en compañía de su vecino, dirigió sus pasos justo al barrio donde estaba su casa. Ali Baba, que los esperaba en el umbral, se acercó a ellos con rostro sonriente y, después de saludarlos, expresó a Hussein su gratitud por las atenciones que tenía para con su hijo y le invitó cordialmente a que entrase en su casa a descansar y a compartir con su hijo y con él la comida de la tarde, y añadió: bien sé que haga lo que haga, no podré recompensar las atenciones que has tenido con mi hijo, pero en fin, espero que aceptes el pan y la sal de la hospitalidad. Hussein respondió: por Alá, oh mi dueño, tu hospitalidad es grande ciertamente, pero ¿cómo puedo aceptarla si tengo hecho juramento de no probar nunca alimentos sazonados con sal y de no probar jamás de ese condimento? No tengo más que decir una palabra en la cocina y los alimentos serán preparados sin sal ni nada parecido. De tal modo instó al mercader, que le obligó a entrar en su casa y rápidamente corrió a prevenir a su nueva hija para que no echara sal a los alimentos y prepararan las viandas, rellenos y pasteles sin la ayuda de aquel condimento. Ella, muy sorprendida por el horror de aquel huésped hacia la sal y no sabiendo a qué atribuir un deseo tan extraño, comenzó a reflexionar sobre el asunto, pero no olvidó prevenir a la cocinera negra de que debía tenerse a la orden de su dueño Ali Baba. Cuando la comida estuvo lista, la joven la sirvió en los platos y ayudó al esclavo nuevo a llevarla a la sala del festín. Como era de natural muy curiosa, de vez en cuando echaba una ojeada al huésped a quien no le gustaba la sal, y una vez que terminó la comida, ella se retiró para dejar a su dueño conversar a su gusto con su invitado. Al cabo de una hora, la joven entró nuevamente en la sala, y con gran sorpresa de Ali Baba, ataviada como una bailarina, la frente adornada con una diadema de sequías de oro, el cuello rodeado por un collar de ámbar, el talle ceñido con un cinturón de mallas de oro y brazaletes de oro con cascabeles en las muñecas y tobillos, según la costumbre de las bailarinas de profesión. De su cintura colgaba el sable de la empuñadura de jade y larga hoja que sirve para acompañar las figuras de la danza. Sus ojos de gacela enamorada, ya tan grandes de por sí y de tan profunda mirada, estaban pintados con kohl negro hasta las sienes, lo mismo que sus cejas alargadas en amenazador arco. Así ataviada y adornada, avanzó con pasos medidos, erguida y con los senos enhiestos. Tras ella entró el joven esclavo llevando en su mano derecha, a la altura de la cintura, un tambor sobre el que redoblaba muy lentamente, acompañado los pasos de la joven. Cuando ésta llegó ante su dueño, se inclinó graciosamente, y sin darle tiempo a recuperarse de la sorpresa que le había producido aquella entrada inesperada, se volvió hacia el joven esclavo y le hizo una ligera seña. De súbito el redoble del tambor se aceleró y ella bailó ágil como una ave todos los pasos imaginables, dibujando todas las figuras conocidas, como lo hubiese hecho en el palacio de los reyes una danzarina de profesión. Danzó como solo pudo hacerlo ante Seúl, sombrío y triste. David el pastor bailó la danza de los velos, la del pañuelo, la del bastón, la de los judíos, de los griegos, de los etíopes, de los persas y de los beduinos, todas con una ligereza tan maravillosa que ciertamente solo Balquín, la amante reina de Solimán, hubiese podido hacerlo igual. Terminó de bailar solo cuando el corazón de su dueño, el hijo de su dueño y el del mercader invitado de su amo cesaron de latir y la contemplaron con ojos arrobados. Entonces comenzó la danza del sable.
Sacando de improviso el arma de su funda plateada, ondulante por su gracia y actitudes, danzó al ritmo acelerado del tambor con el sable amenazador, flexible, ardiente, salvaje y como sostenida por alas invisibles. La punta del arma tan pronto se dirigía contra algún enemigo invisible como hacia los bellos senos de la exaltada adolescente. En aquellos momentos, la concurrencia profería un grito de alarma. Tan próximo parecía estar el corazón de la danzarina de la punta mortífera del arma. Pero poco a poco el ritmo del tambor se hizo más lento y la atenuó su redoble hasta el silencio completo, y la joven cesó de bailar. Esta se volvió hacia el esclavo, quien, a una nueva señal, le arrojó el tambor que ella atrapó al vuelo y se sirvió de él para tenderlo a los tres espectadores, según la costumbre de las bailarinas, solicitando su dádiva. Ali Baba, aunque molesto en un principio por la inesperada entrada de su esclava, pronto se dejó ganar por tanto encanto y arte, así que arrojó un dinar de oro en el tambor. La bella joven se lo agradeció con una profunda reverencia y una sonrisa, y tendió el tambor al hijo de Ali Baba, que no fue menos generoso que su padre, llevando siempre el tambor en la mano izquierda. Lo presentó al huésped a quien no le gustaba la sal. En ese momento Hussein tiró de su bolsa y se disponía a sacar algún dinero para aquella bailarina codiciable, cuando de súbito la bella joven, que había retrocedido 2 pasos, se abalanzó contra él como un gato salvaje y le clavó en el corazón el sable que blandía en la diestra. Hussein, con los ojos fuera de las órbitas, medio exhaló un suspiro y cayendo de bruces sobre el tapiz, dejó de existir. Ali Baba y su hijo, en el colmo del espanto y de la indignación, se lanzaron hacia ella, que, temblorosa por la emoción, limpiaba su sable en el velo de seda, y como la creyesen víctima del delirio y de la locura, la asieron de las manos para quitarle el alma. Pero ella con voz tranquila les dijo: «Oh amos míos, alabemos a Alá, que ha dirigido el brazo de una débil joven para así castigar al jefe de sus enemigos. Vean si este muerto no es el mercader de aceite, el capitán de los ladrones, el hombre que no quiso probar la sal de la hospitalidad». Mientras hablaba, despojó de su manto el cuerpo caído y mostró bajo sus largas barbas al enemigo que había jurado su destrucción. Cuando Ali Baba reconoció en el cuerpo inanimado de Hussein al mercader de aceite, dueño de las tinajas y jefe de los bandidos, comprendió que por segunda vez debía su vida y la de su familia al respetuoso afecto y coraje de la joven, por lo que, abrazándola con lágrimas en los ojos, le dijo: «Oh hija mía, para que mi dicha sea completa, ¿quieres entrar definitivamente en mi familia como esposa de mi hijo, este bello joven que está aquí con nosotros?». Ella besó la mano de Ali Baba y respondió: «Acato y obedezco». El matrimonio los hijos de Ali Baba se celebró sin tardanza ante el cadí y los testigos, en medio de gran alegría y regocijo, mientras que el cuerpo del jefe de los bandidos, que sea maldito, se enterró en secreto en la fosa común que había servido de sepultura a sus antiguos compañeros. En este momento de su narración, Scheherazade vio aproximarse la aurora y se calló discretamente. Cuando lució la mañana, Shahriar entró en la sala de justicia y la otomana estuvo llena hasta el fin del día. Después el rey volvió al palacio y Dunyazad dijo a su hermana: «Te ruego que prosigas tu relato». Y ella respondió: «De todo corazón y como cortesía debida». Y cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: «Ya el libro está pronto a terminar, entonces unas lecturas más y concluimos. Hasta el siguiente video.